cuando él propuso el proceso de diálogo y negociación. Y él dice que para enfrentar el problema de la guerra hay que tener realismo, digamos. Y él decía el realismo que es muy distinto al pragmatismo, que es muy distinto al pacifismo, que es muy distinto al militarismo. Entonces hablaba del realismo y entendía por realismo como asumir, digamos, las causas del conflicto, asumir la injusticia estructural que estaba provocando el conflicto, pero también lo proponía como realista en el sentido de hacer aquello que se debe de hacer. Y me gustaba una frase de él que decía, si uno no hace lo que debe de hacer, o hace más de lo que debe de hacer, no es realista. ¿Verdad? Entonces, a tu juicio, en los acuerdos de paz, ¿se hizo todo lo que se debería de hacer? A mí me parece que no. A mí me parece que no, porque había que haber... las causas de la guerra no son solo políticas, como se están diciendo ahora, sino las causas de la guerra son económico-sociales o socioeconómicas. Y el tema socioeconómico quedó, aunque figure en los acuerdos de paz, ha quedado relegado. Es más, el gobierno de Cristiani y el gobierno de Arena, que una de las motivaciones que tiene para negociar el final de la guerra es poder aplicar el programa neoliberal, que en vez de, bueno, en teoría iba a resolvernos todos los problemas socioeconómicos y en vez de resolverlo los agravó hasta que eso hizo crisis. Y tampoco en el ámbito político me parece que se avanzó mucho, porque decir que las elecciones se deben a los acuerdos de paz antes de que se terminara la guerra, hubo un par de elecciones bastante aceptables en ese sentido. La elección de Cristiani fue aceptable, una elección con algunos problemas, pero no pueden decirse que son elecciones fraudulentas. Entonces, pero la estructura política del país no ha sido cambiada, ni entonces ni ahora. Pero padre, esta crítica que se hace, que uno de los principales, digamos, deudas de los acuerdos de paz es el tema económico, pero algunos incluso firmantes de la paz, he estado escuchando por ejemplo a Salvador Sotomayor, que dice que en ningún momento estuvo en juego, por ejemplo, discutir o dialogar sobre el modelo económico para el país. Ahí había, bueno, él sabrá porque él estuvo sentado en esa mesa, y no hay que olvidar que los acuerdos de paz son acuerdos de cúpula. Eso lo resolvieron simplemente la cúpula del FMLN con la cúpula política de parte del gobierno, con algunos militares que participaron y los mediadores de Naciones Unidas. El resto del país, hasta que no se abran los archivos, el resto del país quedó fuera de eso. Él sabrá de qué se trata, pero había ahí un intento en los acuerdos, tímido por cierto, ambiguo, y precisamente por eso no se llevó adelante, de un foro socioeconómico, y había además una serie de beneficios económicos para los veteranos de ambas partes. Los de la Fuerza Armada me parece que obtuvieron más, los del FMLN fueron simplemente marginados y pocas compensaciones económicas tuvieron. Y el foro para discutir problemas socioeconómicos como salario y otras prestaciones sociales, eso nunca arrancó, no era la intención esa. En ese sentido tiene razón. La parte gubernamental nunca tuvo intención de eso, ni la empresa privada. Lo que querían era cuanto antes terminar la guerra. Para eso sacrificaron a la Fuerza Armada, efectivamente, los militares saben que fueron sacrificados, y para aplicar el programa neoliberal, las privatizaciones, que culminan, todo esto va a culminar en la dolarización, y eso es lo que ellos pretendían y querían. Entonces ciertamente no estaba, desde esa perspectiva tiene razón, no estaba sobre la mesa la discusión del modelo económico.